Corrientes es una provincia que posee una gran riqueza cultural, natural, histórica, mitológica y arquitectónica. Actualmente se mantiene arraigada a sus tradiciones, costumbres típicas y sobre todo a sus creencias como la fe popular. Una de sus costumbres y tradiciones más vigentes es la peregrinación a Itatí, que cada año mueve a miles de personas con la intención de renovar la fe. Pero, ¿es la fe la principal protagonista de esta tradición o también involucra a otras cuestiones como lo material? Para saber esto, es necesario regresar al pasado y contextualizar cuál es el origen de las peregrinaciones. Iván Torres Miño, profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires, nos dice lo siguiente. Las peregrinaciones, como tal, existen desde la antigüedad, pero si queremos hacer referencia al origen de las peregrinaciones actuales, tenemos que rastrearlo en la Edad Media. Es un elemento clave que tenemos que tener en cuenta siempre para las peregrinaciones, que es que se movilizan por creer que están o bien los restos de un apóstol o de un santo, por ejemplo. Muchas cuestiones de estas son definidas por la creencia. Las peregrinaciones se utilizan muchas veces como para plegarias, o sea, para pedir a Dios determinado motivo, si supongamos que hay malas cosechas varios años seguidos. Y por otra parte, también se puede usar la peregrinación como penitencia por parte de la Iglesia. O sea, si alguien está en falta, está en pecado, muchas veces se usa también la peregrinación como forma de redimirse. Tenemos que decir que la Iglesia no siempre estuvo de acuerdo con las peregrinaciones, porque hay cuestiones que se le van de las manos. Hay santos que no son reconocidos por la Iglesia, sino que son santos populares, y la gente, por más que la Iglesia diga que no, la gente sigue creyendo en el poder de determinado santo como protector de un pueblo y hace caso omiso, o sea, omite las provisiones de la Iglesia, peregrina igual, y después la Iglesia tiene que terminar aceptando un poco y acoplándose a estas peregrinaciones. Y a su vez, el hecho de que muchas iglesias tengan o digan tener un resto de un santo o algún elemento sagrado, hace que reciban también mucho dinero, porque si dicen acá está el resto, uno de los restos de antiguo apóstol o de San Pedro o del mismo Jesús, lo que hace es ganar muchas limosnas a partir de eso. La peregrinación a Itatí es una fiesta que convoca a miles de personas al año. Desde que la conocí, tengo a la Virgen por madre y ante Dios mi eterno Padre, ella intercede por mí. Soy peregrina hace más de 30 años. A los 13 años tuve mi primera aventura de peregrinar con la dicha de haber llegado previa lluvia en el atajo, con el frío, con la incertidumbre de no saber cuánto faltaba. Si hay algo que define muy bien lo que es la peregrinación para mí es la fe. La fe es algo que nos explica, es algo que podés sentirlo, que podés vivirlo, pero que no podés explicarlo. Me voy a morir peregrinando porque yo lo único que puedo decir es que cuando me propongo llegar hasta ella, lo hago por fe. Con tu bendición, Virgen de Itatí. Nosotros lo que vimos allá era, en realidad la gente que se veía, ese movimiento, ese bulto, esa condensación de personas que migraban desde Corrientes caminando y de todos los puntos del país en moto, auto, a caballo desde toda la provincia moviéndose. Eso es el despliegue de la fe que tiene la gente, ese movimiento, ese empuje que uno ve. En 1900 fue la coronación pontificia de la Virgen de Itatí y, por varios años, San Luis del Palmar, Santa Ana de los Guácaras, San Cosme y Paso de la Patria, entre otras ciudades, caminaron juntas como una muestra de fe y devoción.
Al principio salían todos los pueblos juntos, pero a mediados de los años 60 ocurrió un episodio que cambiaría la historia de la peregrinación para siempre. Después del recorrido de cada año, 2 personas murieron a un costado de la Basílica de Itatí por un enfrentamiento entre familias de San Cosme y San Luis del Palmar. El primer arzobispo de Corrientes, Francisco Vicentín, ordenó que se dividiera la peregrinación, ya que los pueblos tenían diferencias políticas. ¿Qué no importa si tenés 2 años y vas en los brazos de tu madre a tener 90 años y te animaste a ir en silla de rueda con tu familia que te acompañó? La cuestión es ir y dar gracias por los favores recibidos, por un año más de vida, por el trabajo, por el pan. Un año, por ejemplo, había resuelto no irme porque tenía uno de mis hijos chiquitos y fui a despedir a mi hermana a la peregrinación, al lanzamiento de la peregrinación. Y cuando llegué ahí fue tal la necesidad de empezar a dar los pasos hacia mi mamá María, que le pedí a mi mamá, que nos había acompañado, que se quedara con mi gordito. El turismo religioso es uno de los pilares más importantes del mercado turístico en ascenso. Los principales destinos son los lugares santos que representan a la devoción y al peregrinaje, así como sitios destacados por su peculiaridad histórico-cultural. Itatí es un ejemplo. Pero en 2020, este emblema turístico fue interrumpido. Oficialmente el Ministerio de Salud de la Nación acaba de confirmar el primer caso positivo de coronavirus en Argentina. Justamente a mis espaldas se encuentra el Ministerio de Salud de la provincia de Corrientes. El caso 0 ha aparecido en Corrientes. Primer caso de coronavirus. Que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. En tiempos de pandemia, ir a Itatí se hizo un problema. Las puertas para el turismo fueron cerradas como en cada parte del mundo. Pero la tradición siguió vigente gracias a la tecnología. Peregrinación a Itatí 2020. ¡Qué lindo! Un aplauso para todos los peregrinos que siguen caminando, obviamente de manera virtual. Estoy peregrinando junto a todos los jóvenes del NEA en esta peregrinación 2.0. Así como lo hacíamos cada año, reuniéndonos en los salones de la parroquia, hoy lo vamos a hacer al interior de cada una de sus casas. A pesar de todo, en San Luis del Palmar corrió la noticia de que un grupo de promeseros peregrinarían de todas formas, desafiando a la pandemia e ignorando las recomendaciones de la Iglesia y del párroco Epifanio Barrios, quien salió en defensa de la cuarentena. Bueno, la verdad es que para mí es una pena que piensen de esa forma, porque la suspensión no solo depende del arzobispo en primer lugar o mía, sino hay todo un protocolo que está siguiendo casi el mundo entero, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como creyentes, como cristianos? Que es a lo que le vengo exhortando permanentemente desde la mejor forma de decir que somos creyentes, siendo obedientes a las autoridades, ¿cierto? Ajá. Siendo obedientes a lo que nos pide la autoridad sanitaria. La peregrinación a Itatí produce diversos puntos de vista. Están los que la consideran como un negocio. Siempre trabajé esto siempre lucré con la fe. Pero también las personas que la ven como una manera inigualable de profesar la fe. Mi experiencia con María es solamente amor.
más allá del sacrificio, de las uñas perdidas, de las ampollas, de los pies torcidos, de un montón de cosas. Las peregrinaciones son parte de la historia universal con su origen en la Edad Antigua. Desde un principio se evidenciaron las dos partes de la moneda, contracaras que ayudan a convertirlas en movimientos masivos. Millones de devotos las ven como una forma de profesar la fe. Las plegarias, las promesas y los pedidos a Dios y a la Virgen las impulsan. Pero del mismo modo, miles de personas se movilizan por los beneficios económicos. El caso de la Basílica de Itatí es un ejemplo, una costumbre que refleja estos dos factores, la devoción y el negocio que promueven a las peregrinaciones. Ahora con esto de la pandemia, que ya es el segundo año que no pudimos peregrinar, estamos ansiosos, estamos movidos porque necesitamos ese descanso de nuestra madre. Mira nuestra orfandad, cura nuestro dolor, mostrar